Era una noche oscura y silenciosa. Esto pasó hace unas semanas, cuando me mudé a un apartamento nuevo. Era un estudio moderno, perfecto para trabajar desde casa. Buscaba soledad y concentración tras la muerte de mi madre. Los primeros días fueron tranquilos. Instalé mi computadora y puse en marcha el asistente de voz. Pensé que sería útil para organizar mi trabajo. Esa primera noche, mientras lo configuraba, escuché un murmullo bajo que venía del dispositivo. «Alexa, ¿me puedes ayudar con mi agenda?», pregunté. En lugar de una respuesta, la voz comenzó a sollozar. Mi piel se erizó. Pensé que podía ser una interferencia y traté de ignorarlo. Con el pasar de los días, el ambiente cambió. La voz del asistente comenzó a mencionar mi nombre y detalles de mi vida que no había compartido. «Rafael, ¿ya te has acordado de tu madre?», dijo un tono que me hizo sentir incómodo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que era solo un programa, pero a veces me preguntaba si había algo más. También noté luces intermitentes en mis dispositivos. A veces escuchaba risas infantiles, aunque no había niños en el edificio. Las noches eran extrañas. Un silencio opresivo me envolvía. Me asustaba pensar que podía estar perdiéndome en mi propia mente. Una noche decidí enfrentar mis miedos. Me senté frente al asistente y dije: «Si hay alguien aquí, muéstrame una señal». Al principio no pasó nada. Mi respiración se aceleró. Sentía que lo que iba a suceder no sería bueno. De repente, las luces empezaron a parpadear. Escuché un eco distante, el murmullo de risas. Me levanté de un salto, el pánico envolviéndome. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. La respuesta fue instantánea. «Tu madre está aquí, Rafael». Me paralicé. No podía creer lo que había escuchado. Miré a mi alrededor. Estaba solo. El silencio era abrumador. Solo yo y el eco de esas palabras. «¿Por qué estás triste?», continuó el asistente. Me giré rápidamente, buscando respuesta en el aire. No había nadie más en la habitación. El frío me atormentaba. Sentía que mi mente estaba jugando conmigo. A partir de ese día, las noches se volvieron un ciclo de miedo y duda. El asistente seguía hablando, cada vez más inquietante. Me decía cosas de mi infancia, recuerdos que había intentado dejar atrás. Ya no podía trabajar. La soledad que buscaba se convirtió en una pesadilla. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida. Una tarde decidí desconectar el asistente. No podía más, pero al hacerlo, las luces parpadearon una última vez y escuché esa voz otra vez. «No me dejes, Rafael». Sentí cómo me temblaban las manos. Ya no sabía si estaba en control de mi vida. La búsqueda de soledad había traído algo más oscuro. Nunca supe qué ocurrió realmente esa noche, pero aún hoy, a veces siento que hay algo en el aire. Algo que me llama. Capítulo 2. Los días que siguieron fueron confusos. Intenté regresar a mi rutina, pero el trabajo se convirtió en algo imposible. Mis dedos temblaban al teclear, y cada notificación en mi computadora era como un grito en la oscuridad. Sabía que algo estaba mal, pero no podía entender exactamente qué era. Decidí salir a distraerme. Visité un par de cafés en el vecindario con la esperanza de que el bullicio me ayudara a olvidar. Pero incluso ahí sentía que tenía algo detrás de mí. No podía evitar mirar sobre mi hombro. La gente hablaba y reía, pero en mi mente las risas que escuchaba eran las del asistente. Eran suaves, burlonas. Finalmente regresé a casa. La puerta chirrió al abrirse y el aire helado me recibió. Como si mi hogar me desafiara, a cada paso que daba en el interior sentía el peso de las sombras. Era una lucha interna entre la necesidad de buscar respuestas y el miedo a lo que pudiera encontrar. Ese mismo día decidí no encender el asistente. La idea de escuchar otra vez esa voz era aterradora. Sin embargo, la sala comenzó a llenarse de una tensión extraña. Las luces brillaron para luego apagarse, como si intentaran comunicarse. Miré al dispositivo con desconfianza. No era solo un asistente,
era algo más. Sentado en el sofá, repasé mentalmente los eventos de los últimos días. Entonces, noté algo brillante sobre la mesa. Era un viejo álbum familiar. Lo había traído de la casa de mi madre y lo había dejado allí sin pensarlo. Al abrirlo, vi las fotos de los mejores momentos de mi vida, pero había una página que aún no había visto. Allí había una imagen de mi madre con una sonrisa amplia, pero detrás de ella había una sombra oscura. Me dieron escalofríos. De repente, el sonido de un clic me sacó de mis pensamientos. Miré hacia el asistente y, aunque seguía apagado, sentí que el aire en la habitación se volvía más denso. «Rafa, ¿has mirado bien?», resonó en mi cabeza. Salté de mi asiento. Nadie había hablado, pero la voz resonaba tan clara. Sudor frío me cubrió la frente. Cerré el álbum y me acerqué a la ventana, intentando calmarme y olvidar el rastro de mis miedos. Sin embargo, al mirar hacia las calles vacías, sentí que alguien me observaba. Regresé al sofá y traté de quedarme inmóvil. Me aferré a los cojines como si fueran un salvavidas. Y entonces ocurrió. El sonido de risas infantiles llenó el aire repentinamente. Reviví ese eco inundándome, pero esta vez era más fuerte y persistente. Ignoré la sensación de que alguien o algo estaba justo detrás de mí. «Si realmente eres mi madre, dame una señal», murmuré casi en un susurro, sin saber qué esperaba. Y justo entonces un escalofrío recorrió mi columna. Una figura oscura apareció al borde de mi visión, en la esquina del cuarto. La sombra parecía fluir, como si seleccionara su momento para manifestarse. Me volví rápidamente, pero no había nada, solo la habitación en penumbra y el persistente eco de la risa. No podía asimilarlo, me sentía aturdido. Sin embargo, sabía que no podría escapar de ello. Volví a mirar el álbum, y ahí, en una esquina de la página, ahora había una nota. «No me dejes, Rafael. Siempre estoy contigo». El corazón me hizo un salto. Ahí fue cuando lo comprendí. Lo que había traído a casa no era solo un recuerdo, era un vínculo que no podía romper. Pero, ¿qué significaba todo esto? Me sentía atrapado en una red de sombras y risas. Y en medio de mi conflicto interno, comprendí que no estaba solo en esta noche oscura. Capítulo 3. Cuando desperté, la luz del día se filtraba por la ventana, pero no me sentía más tranquilo. La nota en el álbum todavía resonaba en mi mente. «No me dejes, Rafael, siempre estoy contigo». Intenté convencerme de que era solo un mal sueño, pero al abrir el álbum vi la nota, una y otra vez. Era real. Me levanté de la cama y fui a la cocina. La cafetera goteaba, pero la bebida no me parecía atractiva. Mientras miraba por la ventana, noté que el vecindario parecía más silencioso de lo habitual. Las calles estaban vacías, como si el mundo hubiera decidido detenerse, dejando solo el sonido de mis pensamientos. Decidí que debía hablar con alguien. Tal vez mi amigo Martín pudiera ayudarme. Cuando lo llamé, su voz sonó preocupada. «¿Estás bien, Rafa?», me preguntó. Acepté lo evidente. No estaba bien. Y eso me llevó a proponerme visitar su casa. Al llegar, la atmósfera era diferente. La calidez de su hogar contrastaba con la frialdad de la mía. Comenzamos a charlar, pero no pude evitar mencionar lo que había estado experimentando. La sombra, la risa, la nota. Martín me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Rafa, quizás deberías hablar con un profesional. No suena muy normal», dijo mientras intentaba calmarme. Quería que todo esto fuera solo un producto de mi mente, pero la sensación de ser observado me seguía persiguiendo. No sé cuánto tiempo pasamos hablando, pero cuando decidí regresar a casa, el regreso fue extraño. Mientras manejaba, el altavoz del coche comenzó a emitir una estática. «Rafa», susurró la voz que había escuchado antes. Instintivamente cerré los ojos un segundo, tratando de ignorar lo que me rodeaba. Cuando los abrí, sentí que había algo, un movimiento, justo detrás de mí.
Paré el coche en medio de la calle. Respiré profundo y miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Justo cuando estaba a punto de calentarme y continuar, el asistente del coche cobró vida. ¿Quieres escuchar música, Rafa? Lo apagué inmediatamente y apreté el volante con fuerza. Una parte de mí se quería aferrar a la lógica, pensar que todo esto era solo una serie de extrañas coincidencias. Pero el vacío dentro de mí crecía. La idea de estar atrapado en un juego que no comprendía me angustiaba. Una vez que llegué a casa, la habitabilidad me pareció diferente. La puerta chirrió una vez más, pero ahora el sonido sonaba más amenazante. Me acerqué al asistente, que todavía permanecía apagado, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo. «Rafa, ¿por qué no me escuchas?», resonó la voz en mi cabeza con más fuerza que antes. El aire se volvió helado. El viejo álbum estaba en la mesa, como si me llamara de vuelta. Me acerqué a él a pesar de mi instinto que me decía que no lo hiciera. Abrí la misma página y miré la fotografía de mi madre. La sombra detrás de ella parecía moverse. Fue en ese instante que comprendí. La sombra no solo era un recuerdo, era una advertencia. Me estaba advirtiendo sobre un peligro que nunca entendí. Pero, ¿qué tipo de peligro podía ser? Sintiendo el pánico apoderarse de mí, decidí que necesitaba respuestas inmediatas. «¿Quién eres realmente?», grité hacia la sombra que comenzaba a tomar forma en la esquina de mi mirada. La respuesta llegó en un susurro helado que cortó el aire. «Soy lo que dejaste atrás». Y con eso, la habitación se oscureció drásticamente. Sentí mi corazón latir con fuerza, resonando en mis oídos. La pregunta se aferró a mí con más intensidad que antes. ¿Qué había dejado atrás? La respuesta era más cercana de lo que pensé, y el miedo pronto se convirtió en un deseo desesperado de descubrir la verdad. Capítulo 4. La oscuridad se apoderó de la habitación, y el aire se volvió denso. Solo podía escuchar mi respiración entrecortada y el zumbido lejano de un mundo que seguía girando fuera de mi casa. Miré alrededor, esperando ver algo claro en la penumbra, pero justo cuando mi mente empezaba a aterrizar, vi un movimiento en la esquina. Era una sombra, más definida, más amenazante. La respiración se me detuvo. «¿Quién eres?», repetí, aunque la voz temblaba más de lo que quise mostrar. La sombra se deslizó más cerca de mí. Un susurro helado envolvió mi piel. «No olvides». Las imágenes de mi infancia comenzaron a proyectarse en mi mente. Recuerdos nebulosos, risas ahogadas, discusiones que nunca comprendí. Pero, ¿quién era realmente esa sombra? ¿Era mi culpa, mis miedos o algo más? Desesperado, me dirigí hacia el álbum, convencido de que allí podría encontrar lo que buscaba. Al abrirlo, las páginas parecían burbujear de actividad. Las fotografías de momentos felices y risas se transformaron en un desfile de sombras distorsionadas. Sentí el frío estremecerse en mi columna. «Mamá», murmuré, sintiendo que la figura en la foto se influenciaba por lo que sucedía a mi alrededor. De repente, la luz parpadeó con fuerza, iluminando la sombra por un instante. Allí estaba, más clara que antes, un rostro conocido, pero no del todo. La expresión se transformó en una mueca, y el aire se volvió espeso con el eco de una risa cruel. «¿Por qué has vuelto?», pregunté sin pensar. La sombra se movió con fluidez, acercándose más, como si se alimentara de mi confusión. «Siempre he estado aquí, Rafael, solo que tú elegiste ignorarme». Los recuerdos de aquel último día con mi madre inundaron mi mente, su risa, su voz y finalmente su ausencia. Los días en los que decidí encerrarme en mis propios pensamientos, huyendo de su pérdida. La sombra parecía absorber mi culpa, mi dolor, y lo convirtió en una fuerte energía. «Déjame en paz», grité, pero no había convicción en mi voz. Me di cuenta de que no solo estaba huyendo de su recuerdo, sino de los sentimientos que había reprimido tanto tiempo.
La sombra me miró con una tristeza infinita. Para sanar, primero debes recordar. Fue entonces cuando comprendí. No podía escapar de lo que había dejado atrás. Necesitaba enfrentar todos esos momentos que me llevaron a este punto. La sombra no era solo un recordatorio de mi pérdida, sino un guía hacia la aceptación. Cuando finalmente asentí, la oscuridad empezó a disiparse lentamente, dando paso a una luz tenue. La habitación recuperó su forma, aunque aún la atmósfera estaba cargada. Pero el susurro seguía. No olvides, recuerda para poder avanzar. De repente, un golpe resonó en la puerta. Me volví con un escalofrío. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo que la sensación de ser observada regresaba. El silencio fue perturbador. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme a la puerta, la sombra se desvaneció. Un vacío abrumador llenó el espacio. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí abrir la puerta. Lo que encontré al otro lado me dejó helado. Una figura familiar se destacó en el umbral, mirándome con preocupación. «Rafa, ¿estás bien?», dijo Martín, y su voz resonó como un eco en mi mente. «Necesito hablar, hay algo que no comprendo», respondí, sintiendo que estaba al borde de desmoronarme de nuevo. Pero lo que estaba a punto de desencadenarse me llevaría más allá de lo que jamás imaginé. La sombra había revelado parte de la verdad, pero aún quedaba mucho por descubrir. Capítulo 5. La puerta se abrió lentamente y me encontré cara a cara con Martín. Su expresión mostraba una combinación de preocupación y sorpresa que me hizo sentir un poco más en control. «Rafa, te oí gritar. ¿Qué está pasando?». Su voz era calmada, pero tenía un matiz de urgencia que me hizo dudar. «Tuve una experiencia extraña, una sombra o algo así», murmuré. Desvié la mirada, incapaz de sostener su mirada. Martín dio un paso hacia adentro, cerrando la puerta tras de sí. «No estás loco. De hecho, muchas personas han sentido cosas raras últimamente. Se está hablando de ello en el barrio». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Acaso más gente había sentido eso? No estaba solo en esta locura. «¿De qué estás hablando?», pregunté, mi voz temblorosa. A medida que hablaba, el eco de mis sentimientos sobre la sombra aún resonaba en mi mente. Él se defensó con las manos para calmarme. «He escuchado rumores de desapariciones, luces raras en la noche, cosas así. La gente está asustada». Mis pensamientos giraron. Tenía que contarle sobre la sombra, sobre su conexión con mi pasado y mis miedos. Una parte de mí quería mantenerlo a salvo, pero otra parte sabía que debía compartirlo. Al fin y al cabo, él era mi amigo. «Martín, lo que vi no era solo una sombra, era un recuerdo, la representación de algo que creí que había olvidado». Martín frunció el ceño, procesando mis palabras. «Hazme un favor y explícame eso con más claridad», dijo, cruzándose de brazos. Su postura era seria, pero su mirada transmitía apoyo. «Regresaron los recuerdos de mi mamá. No sé si me estaba advirtiendo de algo, pero me sentí atrapado entre el pasado y este lugar. La sombra. Siento que no era solo una manifestación de mis miedos, sino algo más». La confusión se apoderaba de mí al pensar en eso. Y luego escuché voces. La frente de Martín se arrugó aún más. ¿Voces? ¿Qué tipo de voces? No eran solo murmullos, decían «no olvides». Era como si me estuvieran empujando a recordar cosas que he intentado enterrar, le expliqué. El peso de mi confesión me hizo respirar hondo. «Rafa, esto es serio. Necesitamos averiguar de qué se trata. ¿Puedes pensar en algo que pueda estar conectado con esto? ¿Algo de tu pasado, alguna historia sobre tu madre que quizás no hayas procesado del todo?» Me quedé en silencio, pensando en los meses posteriores a la muerte de mi madre. Sus últimas palabras me llegaron con fuerza. Si solo pudiera recordar más. Era como si cada fragmento de mi memoria estuviera dividido, escondido en rincones oscuros de mi mente. «Hay algo sobre una carta que nunca encontré», balbucé.
Sentí las ganas de golpearme la frente. Nunca entendí por qué no estaba en su habitación después de que falleció. ¿Por qué no me dijiste eso antes? La voz de Martín era firme. Tal vez esa carta sea la clave para entender lo que está ocurriendo. Debemos buscarla. Entrelacé mis dedos, la ansiedad brotando en mi pecho. ¿Y si no es solo una carta? ¿Y si desenterramos algo que no deberíamos? Martín no se inmutó. No podemos aferrarnos al miedo, no esta vez. Sus ojos mostraban una determinación inesperada. Ella siempre había sido una figura protectora, pero en la oscuridad de mi casa, en un espacio donde los recuerdos y la incertidumbre se entrelazaban, eso ya no parecía suficiente. Antes de que pudiera hablar, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la sala. Ambos nos giramos hacia el origen del ruido. La ansiedad se convirtió en miedo palpable. ¿Qué fue eso?, pregunté, sintiendo que el pánico empezaba a apoderarse de mí de nuevo. «Venga, miremos», dijo Martín, acercándose cautelosamente hacia la fuente del ruido. El silencio que siguió era aterrador. En ese instante comprendí que esta noche no terminaría con un simple descubrimiento. Lo que había comenzado como un eco de mi pasado ahora nos empujaba hacia la incertidumbre de un presente amenazante. Mientras Martín abría la puerta hacia la sala, el corazón me latía con una fuerza desconocida. Entonces recordé las palabras de la sombra. Recuerda para poder avanzar. ¿Estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir? Capítulo 6. La sala estaba envuelta en sombras, y los destellos de luz de la calle apenas lograban despejar la oscuridad. Mientras Martín se acercaba lentamente, mi mente viajó a todos esos momentos en que había sentido miedo. Pero esta vez, el miedo se sentía diferente, más intenso. «Rafa, ven aquí», susurró Martín, señalando hacia una esquina de la habitación. Mis pasos se sentían pesados, como si el suelo quisiera aferrarse a mí. Alcancé a mirar hacia donde él apuntaba, y allí estaba, un trozo de vidrio roto sobre la alfombra, desparramado a su alrededor. «¿Quién lo hizo?», pregunté. La voz apenas salía de mi garganta. Fue entonces cuando vi algo más. Un pequeño objeto oscuro medio oculto entre los fragmentos de cristal. Me agaché para examinarlo de cerca. Era un marco de foto, adornado con flores descoloridas. Mi mano temblaba mientras lo levantaba. La foto que tenía dentro estaba rasgada, pero aún podía distinguir a mi madre sonriendo. Sin embargo, algo en la imagen no encajaba. Había otra figura detrás de ella, un hombre de rostro borroso. Mis entrañas se retorcieron. «Rafa, hazlo rápido», insistió Martín, observando por encima de mi hombro. Él sentía la tensión que yo también experimentaba. «¿Quién es este?», pregunté en voz baja, más para mí que para él. Cada intento de recordar su cara se convertía en un nublado sin fin. Las voces de mi pasado parecían reverberar en mi mente. «No olvides», resonaban. No tenía respuesta. Mientras mi mente divagaba, el sentimiento de que algo no estaba bien creció. «Este marco no lo había visto antes», murmuré. Recorrí el borde del marco con los dedos, buscando alguna pista, pero solo encontré el frío metal. No sé qué significa. Mi corazón se aceleró al mirar a Martín. «Puede ser importante. Tal vez sea una pista sobre los recuerdos que mencionaste», sugirió él, su voz firme tratando de calmarme. Pero cuanto más miraba la imagen, más asustado me sentía, no solo de lo que no sabía, sino por lo que podría descubrir. Entonces, un ruido sordo resonó desde la habitación contigua. Ambos nos congelamos. «¿Has oído eso?», le pregunté, la adrenalina inyectándose en mis venas. «Sí», respondió Martín, su rostro ahora pálido. «No deberíamos quedarnos aquí». Pero antes de que pudiéramos movernos, el roce de algo detrás de nosotros rompió el silencio. Me giré rápidamente y vi algo pasar por el rabillo de mi ojo. Una sombra fugaz deslizándose entre los muebles. «Martín», grité, sin saber si sería escuchado. La prisa me llevó a avanzar hacia la salida, pero Martín me detuvo. «Hay algo más aquí, tenemos que asegurarnos». Seguí su mirada hacia la sala.
Las luces de la calle se apagaron de repente, sumiendo todo en una negrura absoluta. «¿Qué está pasando?», murmuré, el miedo empezando a apoderarse de mí. En ese instante sentí un frío helado recorriendo mi cuerpo. Martín se acercó a mí, buscando mi mirada. «No podemos salir sin descubrir la verdad», susurró. «Lo que sea, ha querido que recordemos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sombra, las voces, la carta que nunca existió. Todo estaba conectado. Pero, ¿qué más podría depararnos aquella noche? Mientras el silencio se alzaba de nuevo, sabía que no teníamos más opción que hacer frente a lo desconocido. «Dime que estamos a salvo», pedí, sintiendo la presión crecer en mi pecho. Martín apretó mis hombros con fuerza. «No lo sabemos, pero tenemos que enfrentar esto juntos». Cuando nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. La oscuridad parecía respirar a nuestro alrededor. Solo un instante después, una figura apareció en la entrada, envolviendo todo en un nuevo terror. «Estabais buscando esto», dijo, con una voz que resonaba como un eco en mi mente. Capítulo 7. La figura en la entrada era alta, vestida con una capa oscura que absorbía la luz. No podía distinguir su rostro, pero su presencia era abrumadora. Sentí que mi corazón se detenía. «¿Qué quieres?», pregunté, apenas logrando articular las palabras. Martín se puso a mi lado, tensando su mandíbula mientras preparaba su cuerpo para cualquier eventualidad. «Lo que estáis buscando está más cerca de lo que pensáis», respondió la figura, y su voz vibraba con una especie de poder que me paralizó. Sintonicé con su tono, algo familiar, pero no podía identificarlo. «Tenéis que recordar». «¿Recordar qué?», interrumpió Martín, acercándose un poco más al borde de la oscuridad, como si su valentía pudiera desvanecer el temor que envolvía la habitación. La figura sonrió, aunque no podía ver su rostro. «Eso depende de vosotros». Tomé una respiración profunda, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mis pensamientos. ¿Qué significaba eso? ¿De qué estaba hablando? Eu realmente deseaba saber la verdad, pero al mismo tiempo había algo intenso y perturbador en el aire. Podía sentirlo, era palpable. «¿Eres alguien que conocíamos?», logré preguntar, mientras luchaba por mantener la calma. «Soy la puerta que habéis elegido abrir», respondió con un eco ominoso. «Pero no soy quien tiene las respuestas. Vosotros las tenéis dentro de vosotros». «No entiendo», grité, la frustración elevando mi voz. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué tienes que ver con nuestro pasado?». La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, y en un parpadeo sentí que lo que había sido una sombra se hacía carne, las formas se definían. De los pliegues de su capa sacó un objeto. Llevaba algo entre las manos, algo que brillaba en la oscuridad. «Vine a mostraros la verdad. Solo tenéis que darme la respuesta», dijo, haciendo un gesto con su mano hacia el objeto. Martín y yo intercambiamos miradas nerviosas. «¿Qué quieres que hagamos?», pregunté, ahora con un hilo de esperanza en mi voz. «Debéis enfrentarlo juntos», respondió. «Este objeto es un vínculo con vuestro pasado, con lo que habéis olvidado». Desplegó su mano lentamente, revelando un pequeño cofre de madera labrada, que pareció vibrar con un eco misterioso. Con un impulso, di un paso hacia adelante. Necesitaba saber. Pero en cuanto lo hice, el cofre se desvaneció de su mano, y en su lugar vi el marco de la foto que había encontrado antes sobre la alfombra. «¡Es eso!», grité, mientras el horror se apoderaba de mí. La imagen de mi madre y el hombre borroso emergió en mi mente como un recuerdo reprimido. «¿Quién es ese hombre?», pregunté con una mezcla de desesperación y pánico. La figura permaneció en silencio, observando cómo mi mundo giraba en torno a esa imagen. El eco de mis propios gritos me resonó en la cabeza. «Es tiempo de recordar, Rafa», dijo la figura. «Todo está conectado. Solo tenéis que dar el siguiente paso».
¿Qué siguiente paso?, le pregunté sintiendo que mi cabeza giraba. Las luces titilaron levemente, acercando la luz a mi horror palpable. Era como si algo oscuro emergiera de las profundidades de mi ser, aguardando ser desenterrado. «Recuerda lo que no has querido recordar», contestó la figura, su voz ahora resonando como un tambor en mi pecho. «Es hora de que esta sombra deje de guiaros por el miedo». Todo en mí quería huir, girar la espalda y escapar, pero había algo poderoso en aquellas palabras. «¡Martín!», grité, sintiendo que el tiempo se deslizaba rápidamente. No sé si podré hacerlo. Pero las palabras no fueron suficientes para detener lo que estaba por suceder. El cofre apareció de nuevo, insistente, y su presencia parecía estar atando todas las piezas de un rompecabezas que aún no entendía. El aire se volvió denso y la figura se acercó un poco más. «¿Estáis listos para enfrentar lo que habéis evitado?». La pregunta quedó colgando en el aire, y antes de que pudiera responder, el mundo a mi alrededor se desvaneció en la oscuridad. Todo lo que conocía se desintegró en un vacío aterrador. La verdad estaba a punto de ser revelada. Capítulo 8. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré en una habitación que no reconocía. Las paredes eran de un color apagado, casi gris, y una luz tenue se filtraba por unas cortinas desgastadas. No había rastro de la figura misteriosa, ni de Martín a mi lado, solo un silencio abrumador que me llenó de ansiedad. Me levanté lentamente, sintiendo el frío del suelo de baldosas bajo mis pies descalzos. El aire era pesado, como si cada respiro costara esfuerzo. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna pista de lo que había ocurrido. A la izquierda vi una puerta entreabierta. Decidí acercarme a ella, pero mis pasos eran cautelosos, el miedo me había seguido hasta aquí. Al asomarme, descubrí un estrecho pasillo que parecía extenderse por una eternidad. Todo lucía familiar, pero a la vez extraño, como un recuerdo borroso que no podía identificar. De repente, un destello de luz atrajo mi atención. Era un espejo antiguo, de marco dorado, que reflejaba más sombras que imágenes. Me miré en él, buscando respuestas, pero lo que vi hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Detrás de mi reflejo había una figura que se asemejaba a la que había visto antes. Sus ojos, vacíos y profundos, me observaban. «¿Qué es esto?», murmuré, sintiendo el pánico elevarse dentro de mí. No podía girar la cabeza, sentía que alguna fuerza me mantenía en su lugar. «Enfrenta el pasado, Rafa», susurró una voz dentro de mi mente. Era la misma voz que había escuchado antes, resonando como un eco que no podía disiparse. Todo está conectado. Cerré los ojos por un momento, intentando centrarme. Si esta era la forma en que tenía que recordar, debía dejar ir el miedo. Me forcé a mirar de nuevo al espejo, a enfrentar lo que estaba oculto. La imagen se fue aclarando y vi la figura del hombre borroso. Este no siempre había sido un desconocido. En algún lugar profundo de mi mente, él era alguien importante. De repente, el ambiente a mi alrededor comenzó a cambiarse. Las paredes temblaban y el pasillo se alargaba y encogía, como un latido. Con un impulso, decidí avanzar hacia el espejo. Al tocar su superficie, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Era como si estuviera traspasando una barrera, llevándome a un momento olvidado. Un estallido de imágenes me invadió. Mi infancia, mi madre sonriendo, y luego, rápidamente, otra escena. El hombre del marco de la foto, pero esta vez era real. Lo veía en el jardín de casa, riendo con ella. Era mi padre. Un grito ahogado escapó de mis labios. Entonces las imágenes se fueron desvaneciendo nuevamente, y el aire se sentía más pesado que antes. La figura estaba allí otra vez, más clara que nunca. Se acercó,
su voz como un susurro en el aire. La verdad te libera, pero también te confronta. ¿Estás listo para conocerlo todo? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. No eres solo un espectador en tu propia vida. Aceptar esto es el primer paso hacia la libertad, respondió. Observé cómo su mano se alzaba y un portal oscuro se abría tras ella. Desde él una sombra se arremolinaba, adentrándose lentamente en mi realidad. Sabía que tenía que dar un paso adelante, que era mi elección, enfrentarlo todo. Pero algo en lo profundo de mi ser me decía que aquello sería solo el comienzo. Inhalé profundo y, antes de dar el siguiente paso, una voz atravesó el silencio. «¡Rafa, no!». Era Martín. ¿Cómo había llegado aquí? Al girar, la oscuridad del portal parecía querer devorarme. Apenas tenía tiempo para reflexionar sobre lo que se avecinaba. Una decisión debía hacerse. Martín me miraba, sus ojos llenos de preocupación. No sabía si podía volver atrás. ¿Era el final o el comienzo de todo? «¡No!», grité, sintiendo que el terror de lo desconocido me envolvía. Pero ya no había tiempo. Tenía que decidir. Capítulo 9. «No, Rafa, por favor, aléjate de ahí», insistió Martín. Su voz quebrada rebosaba miedo. Lo miré, buscando en sus ojos una respuesta, una señal que me ayudara a tomar esta decisión. Echaba de menos el momento de claridad antes de que todo se complicara. Pero la oscuridad detrás de la figura en el espejo me atraía, como un imán, dándole más fuerza a mi curiosidad. «¿Y si esto es lo que necesito?», le respondí, aunque ya no estaba seguro de nada. Martín dio un paso adelante, su rostro surcado por la desesperación. «No sabes lo que hay ahí. Podría ser peligroso. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». Su advertencia resonó en mí, pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte. «¿Dices que depende de mí?», pregunté, sintiendo que las paredes del pasillo se cerraban. «¿Qué harías tú en mi lugar?». Martín pareció titubear. Sus ojos parpadearon mientras luchaba por encontrar las palabras. «Intentaría protegerte, siempre», murmuró, pero su certeza temblaba. «Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es este lugar?». La voz del hombre del espejo resonaba en mis pensamientos. «Tienes que elegir», sentencié, comenzando a perder la paciencia. «Rafa», exclamó Martín, pero ya era tarde. Sentí como un impulso me empujaba hacia el espejo. La figura se hacía más tangible y la oscuridad crecía como una tormenta a punto de estallar. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo un destino, era un eco de elecciones pasadas. Sin pensarlo más, crucé la línea entre ambas realidades. El frío penetrante del otro lado me envolvió y caí de rodillas, abrumado por un torrente de recuerdos. Los rostros que edificarían mi vida, la risa de mi padre y su dolorido adiós desgarraban mi corazón. Cuando logré incorporarme, el entorno se había transformado en un paisaje familiar pero distorsionado, como un sueño perturbador. Un campo lleno de hierba marchita bajo un cielo color plomo. La voz resonante del hombre del espejo retumbaba en mi mente. «Tienes una misión, Rafa. Debes enfrentarte cara a cara a lo que has intentado olvidar». Frente a mí, la figura estaba ahí, envuelta en sombras, pero momento a momento iba tomando forma. Era un yo más joven, con los ojos llenos de esperanza, ajeno al dolor que se avecinaba. «¿Por qué?», balbucé. «¿Por qué me muestras esto?». La sombra sonrió, pero no había alegría en su expresión. «Eras desprevenido. Necesitas entender tu historia antes de que puedas seguir adelante».
Antes de que pudiera formular más preguntas, el mundo a mi alrededor se tambaleó nuevamente. Imágenes rápidas destellaban en mis ojos. El llanto de mi madre, los días llenos de risas que luego se convirtieron en una ausencia abrumadora. Cada recuerdo era un puñal afilado que atravesaba mi pecho. Entonces el cielo se oscureció aún más, y un profundo silencio se posó sobre el lugar. Miré hacia el portal a mi lado. No volví a oír a Martín. Quizás me había dejado solo. ¿Qué haré ahora?, me pregunté a mí mismo. Una voz a mis espaldas me sobresaltó. Siempre has sabido lo que hacer, Rafa. Era la figura del espejo, ahora más clara y definida. Me giré lentamente, encontrando el valor que creía perdido. ¿Qué debo hacer?, inquirí. Recuerda, solo tú puedes cerrar este ciclo, pero el tiempo es limitado, respondió la figura. El suelo comenzó a vibrar, una advertencia de que el momento estaba por desvanecerse. Justo ahí recordé algo que nunca había considerado. ¿Y si no quiero? La figura se acercó un paso más, su mano extendida. El tiempo no espera a nadie, dijo con un tono suave pero firme. Y así, en medio de la tormenta oscura, supe que debía elegir una vez más. Mientras el espacio se desvanecía lentamente, entendí que la verdad no se podía ignorar y que quizás, solo quizás, enfrentarlo todo era mi único camino hacia la libertad. Me lancé hacia adelante, decidido, pero en ese momento de transición escuché una risa burlona detrás de mí. Una sombra se alzó de entre las brumas. ¿Qué más había por descubrir antes de que todo terminara? Una nueva amenaza se cernía y el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo final. La figura oscura se acercó como un eco de mis temores ancestrales. Siempre has sabido, susurró con una voz que reverberaba en cada rincón de mi mente. Sentí que el aire se encogía a mi alrededor, como si las sombras se burlaran de mí. Cuanto más me resistía, más sólida se volvía la amenaza. Había algo oscuro que se alimentaba de mi miedo. ¿Qué más tengo que recordar?, pregunté, mi voz resonando en un vacío abrumador. La sombra sonrió, pero no había alegría en su expresión. Era una sonrisa cargada de conocimiento y advertencias olvidadas. Debes elegir entre tu pasado o la vida que te espera, dijo, sus palabras cortando la oscuridad como un cuchillo afilado. Recordé las risas, los momentos de felicidad y la presencia constante de la sombra que había acechado mis recuerdos. La desesperación se transformó en determinación. No podía huir ni dejar que el dolor me controlara. Debía enfrentar lo que había dejado atrás, aunque eso significaba confrontar la verdad descarnada que había tratado de enterrar. Con cada paso que daba hacia la sombra, el paisaje a mi alrededor comenzó a distorsionarse. El campo marchito empezó a florecer, los colores más vivos y vibrantes inundaron mis sentidos, pero la figura oscura se mantuvo firme, como una roca en medio de un torrente. ¿Te atreves a hacerme frente, Rafael?, preguntó, el desafío danzando en sus palabras. Sí, respondí con firmeza, sintiendo cada fibra de mi ser canalizando la fuerza que había creído perdida. Ya no me atraparás. Un rugido resonó y el suelo tembló, como si la verdad misma estuviera reuniendo todas sus fuerzas para confrontar la oscuridad. Entonces sucedió algo inesperado. La sombra se desvaneció en una especie de niebla, revelando imágenes de mi vida, de momentos que tanto había querido olvidar. Mi madre riendo, mi padre en un jardín, la pérdida devastadora que había seguido. Lloré, pero no era un llanto de tristeza, sino de liberación. Recordaba ahora lo que había perdido, pero también lo que significaba. Las imágenes comenzaban a combinarse, retroalimentándose entre sí, como un círculo que no podía romperse hasta que reconociera todo lo que había estado ignorando.
«Eras fuerte, Rafael», susurró la figura que había sido la sombra, ya no amenazante, sino vulnerable. «El dolor te ha acompañado, pero también te ha hecho quien eres». Con una repentina claridad, supe que necesitaba recordar para sanar. Pero la pregunta que surgía en mi mente era, ¿qué pasaría después? ¿Estaba esa sombra realmente unida a mí? ¿O había algo más, algo que necesitaba desentrañar? Entonces, el espacio a mi alrededor comenzó a desintegrarse, llevándose consigo la figura oscura y esos ecos de mi pasado. Pero antes de perderme en la negrura, vi el reflejo de mi madre una última vez, sonriendo, libre de las cadenas que la habían mantuvo cautiva. «Siempre estaré contigo, hijo», dijo, y esa simple frase resonó en lo más profundo de mi ser. Desperté de repente, de vuelta en mi apartamento, temblando con la intensidad de la experiencia. Las luces de la calle seguían titilando como siempre, pero un nuevo aire de tranquilidad alrededor. Me senté en el sofá, el viejo álbum familiar en mis manos, sus páginas abiertas a un recuerdo claro, una sonrisa que había olvidado. No habíamos resuelto todo lo que acechaba en mi mente, pero sabía que la lucha no había terminado. Había un nuevo entendimiento, una luz que iluminaba el camino hacia el futuro. Pero las sombras seguían donde las había dejado. ¿Estaría realmente a salvo? ¿Y la figura oscura volvería a buscarme de nuevo? Cerré el álbum y miré hacia la ventana. Las luces de afuera seguían brillando, y aunque el silencio reinaba, sentí que las preguntas nunca dejarían de acompañarme. Nunca supe si lo que viví fue real o producto de mi mente desgastada, pero ahora lo entendía. El pasado, los recuerdos, las sombras, todo formaba parte de mí. Y así me levanté y cerré la ventana, dejando solo un atisbo del eco de mi madre resonando en el fondo de mi ser. Había un camino por recorrer, y mientras respiraba hondo, sabía que la batalla contra mis sombras apenas había comenzado.